Hola, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lucero Mejía, estudiante del segundo ciclo de la carrera de Educación Primaria, y el día de hoy les estaré compartiendo un pequeño resumen del libro Sin Destino de Imre Kertész. Este libro fue vivido durante el Holocausto de la Segunda Guerra Mundial. Imre Kertész era un escritor húngaro judío quien a los 14 años fue enviado a campo de concentración y llega a salvarse, ¿no? Por casualidades de la vida, por suerte, porque así era su destino. Y nos narra, se puede decir, desde sus experiencias esta hermosa historia, esta hermosa y dura historia, porque fue una historia de sufrimiento, una historia de confusión, una historia de penalidades. Y pues aunque se dijo que no era su biografía o su autobiografía, pues realmente sí fue un alter ego de lo que él había vivido. Este libro consta de 9 partes y vamos a empezar por la parte número 1, donde encontramos a Georgi Koves, un jovencito de 14 años, quien va a la escuela a pedir permiso a su tutora para poder faltar ese día, ya que pues a su padre le habían asignado trabajos obligatorios. Cuando ya le dan el permiso, él se dirige pues al almacén donde se encontraba su padre, quien ya había pedido permiso a la mamá de Georgie para que pueda estar con él por la tarde, ya que lo iba a necesitar. Esto era debido a que los padres de Georgie estaban separados y justo los días jueves y domingos a Georgie le tocaba pues estar con la madre, ¿no? También ya su padre tenía un nuevo compromiso. Ya Georgie tenía pues una madrastra, ¿no? Quien ella pues la aconsejaba mucho. Cuando Georgie llega al almacén, se dirige a la oficina, que pues, ahí se encontraba su papá, su madrastra y el señor Suto. El señor Suto era el administrador y contador de la familia de uno de los almacenes que tenían antiguamente, que terminaron vendiéndolo a él y pues estaban tratando algunos asuntos legales, ¿no? Y después que terminaron, pues ya el señor Suto se dirige a retirarse, se retira, se despide del papá de Georgie, y pues se queda revisando algunos libros de cuentas que después le iba a entregar a su esposa para que ésta pueda pues administrar el negocio durante su ausencia, pues, ¿no? Después de esto, la madrastra le pide a Georgie pues, que los acompañe a comprar algunas cosas que su papá iba a necesitar para su viaje. Entonces, pues les acompaña. Fueron de compras a distintas tiendas y después que regresaron, la madrastra manda a Georgie a la tienda a recoger el pan. Y pues él se va a la panadería, ¿no? Y él nota la discriminación de parte del esposo de la panadera, que decía que no le caían bien los judíos, pues sí. Y la familia de Georgie y él pues eran judíos, ¿no? E incluso los judíos se caracterizaban por tener una estrella amarilla en el pecho. Bueno, es por esta razón que el esposo de la panadera le daba menos ración de pan, pero aún así pues Yori lo cogió y se fue pues a su casa. Al regresar encontró a su vecina Ana María, quien pues le había invitado a jugar por la tarde cartas junto a sus vecinas, que eran dos hermanas. Pero Yori le dijo que no podía porque tenía que estar con su padre, pues no, porque debido a que le habían mandado a hacer trabajos obligatorios, pues entonces se despide y se fue, pues, ¿no? Y llega a la casa y se puso a comer con su familia, y ahí su papá y su madrastra comenzaron a hablar de cómo ella iba a poder resolver estos problemas. Entonces, la madrastra le dice que sí podría siempre y cuando pues cuente con la ayuda de su hijo, pues no, de Georgie. Eh, entonces, el papá de Georgie lo mira pues a él con un poco de nostalgia y con ternura, y Georgie pues también sintió nostalgia y por ese momento pues quiso llorar, pero no pudo debido pues a que en ese instante justo llegaron los invitados que venían a despedirse de su padre, ¿no? Entre los invitados llegaron la mamá y la hermana de su madrastra, también llegaron sus padres de su papá, o sea, los abuelos de Georgie,
Y también llega la prima de su madrastra con su marido, quien se llamaba pues Billy. Había sido periodista y además pues también tenía un defecto en la pierna y esto hacía que él se salve pues de ser llevado a los trabajos obligatorios. Finalmente llega pues el hermano mayor de su madrastra, que pues él lo llamaba tío Lajos. Al llegar, pues el tío Lajos quiso hablar primeramente pues con el papá de Georgie, pero como su papá estaba muy nervioso, siempre lo estaba evitando. Entonces tío Lajos mejor se puso a conversar con Georgie, lo llevó a un rincón de la sala donde estaban y se puso a conversar con él, a decirle que como ya pues él sabía al día siguiente su papá iba a partir y que su madrastra iba a necesitar apoyo y que a pesar pues de que la familia siempre iban a estar ahí, nunca los iban a dejar solos, siempre los iban a apoyar. De todas maneras le dijo que él tenía que ser pues el principal apoyo y ya tenía que estar pues pensando en el futuro, que iba pues a desempeñar el papel de cabeza de familia. Además también le dijo que siempre tiene que rezar, todos los días tenía que rezar por su padre. Así que en este instante se fueron a rezar juntos y después que terminaron ya regresaron a donde estaban toda la familia, ya estaban reunidos para cenar. Después pues que ya toda la familia cenó, ya todos los invitados también ya se comenzaron a retirar y finalmente pues se quedaron solamente Georgie y su papá. Y se pusieron a conversar sobre la responsabilidad de Georgie, ¿no? La responsabilidad que él iba a tener cuando su papá ya no esté en su casa. Y bueno, su papá le decía, no, que siempre tiene que estar con su madrastra y siempre que no la tiene que dejar sola porque pues además ella lo había sacado del internado y eso siempre se lo tenían que agradecer. Entonces lo abrazó y Georgie ya ahí recién pues él se puso a llorar y bueno, ya luego ambos se fueron a dormir. En la parte 2 nos dice que pasaron ya 2 meses desde que el padre de Georgie pues se fue. Ya era verano y él estaba de vacaciones y como le habían ya habían proclamado nuevas leyes, él estaba obligado a trabajar junto a 18 muchachos más, ya que ellos eran menores de edad y por eso no podrían ser llevados todavía a los trabajos obligatorios. Todos ellos trabajaban en un lugar no, en un lugar llamado Sepsel, donde se refinaba el petróleo. Ellos eran auxiliares de, de albañilería. También nos dice que su papá les enviaba siempre cartas a él y a su madrastra, donde siempre pues les decía que él estaba bien, que se encontraba bien de salud, que no tenía problemas. Pero pues así su tío Lajos le decía a Yoli que tenía que siempre rezar por él todos los días. Por otra parte, la madrastra también se encontraba bien, pues no solamente con el inconveniente de que no, se encontraba sin trabajo, ya que habían tenido que cerrar el almacén debido a que habían nuevas disposiciones legales y esto pues obligaban a cerrar los negocios. Lo bueno era que el señor Sutos siempre les traía la parte que les correspondía de los beneficios del antiguo almacén que tenía. Y además él también pues les traía porciones de comida y provisiones de alimento cada vez que podía. También nos cuenta Georgie que ya veía a su madre un poco menos, ¿no? Y la madre tenía problemas con ella, que ella pensaba, ¿no? Que pues ya no la quería porque más pasaba tiempo con su madrastra, pues, ¿no? Y la madre no entendía, no comprendía que pues él lo hacía porque su papá pues así lo había encomendado. Bueno, pues después él también nos dice que experimentó su primer beso con su vecina Ana María, pues quien incluso tuvo una relación con ella, ya que pues ella le decía que ya no lo veía pues solamente como un buen amigo, sino como algo más y que ya había empezado a sentir cosas bonitas por él, ¿no? Incluso también nos dice que una vez pues tuvieron su primera pelea. En la tercera parte, aquí nos dice
que le pasó algo extraño a Georgie. Y esto pues es que él se levantó como de costumbre para que vaya a trabajar temprano. Entonces él se sube al autobús y en el transcurso del camino, pues el autobús se detuvo, frenó y en eso pues un policía los hizo bajar y después les revisaron sus documentos, sus papeles y él les dijo que esperaran ahí porque él tenía que esperar órdenes. Después de esto los llevó, los condujo a las oficinas de las aduanas, donde los encerraron a todos con llave para que siguieran esperando, ¿no? Y todos pues estaban confundidos porque no sabían lo que estaban pasando. Bueno, ahí Georgie conoce o encuentra a un hombre que decía pues tener mala suerte, debido a que había pedido permiso para que vaya a visitar a su madre que estaba enferma y a su esposa con sus hijos, pero ya él pues se ponía a pensar en lo que si no llegaba pues a tiempo, ¿no? Luego de varias horas, ya como a las 4 de la tarde, se dice que llegaron nuevas órdenes a través de una llamada telefónica que le hicieron al policía y entonces ahí fue donde se los llevan a una ciudad donde tuvieron que caminar bastante tiempo. Los llevaron por un camino también donde encontraron personas que estaban, que los tenían también ahí esperando y hasta incluso pues acompañados de policías que los estaban vigilando, ¿no? Y bueno, iban todos por caminos que Georgie desconocía completamente. Y después de esto llegaron a una plaza. Ahí le indicaron a la policía que lo lleve a todos los judíos hacia los establos para que los encierren y después recién pues al día siguiente puedan revisar sus casos, ¿no? En ese momento pues Georgie comenzó pues también a pensar en cómo se iba a poner su madrastra al ver, ¿no? Que no llegaría pues a la hora de la cena. En la parte 4, Georgie nos relata que lo subieron a un tranvía y que pues lo llevaron en barco y después tuvieron que caminar para llegar a un lugar donde se escaseaba el agua y que solamente había comida. Era pues una fábrica de ladrillos en la cual estaba toda repleta de gente y ahí pasaron 5 días esperando. Em, bueno, aunque él estaba tranquilo todo porque pues estaba en compañía de sus compañeros de trabajo, ¿no? Los cuales tenían apodos como el Rosy, el Suave, el Fumador y también pues los demás, ¿no? Y bueno, incluso ahí en ese lugar, en la fábrica eh, de ladrillos donde los habían llevado, también encontró a este hombre que decía pues tener mala suerte, ¿no? Y él estaba todo golpeado, ¿no? Y él dijo que era porque los guardias le habían encontrado los medicamentos que él tenía, pues, ¿no? Y él, por más que él les había explicado de que era para su madre que pues estaba enferma, no le creyeron, pues, ¿no? Y lo terminaron golpeando. También a todos ellos les habían dicho que de manera voluntaria u obligatoriamente, pues, los iban a llevar a Alemania y ahí iban a ser trasladados hacia allá. Entonces les dijeron que los que se ofrecían voluntariamente iban a tener más beneficios, iban a tener más ventajas, ¿no? Porque igual de todas maneras a todos los iban a trasladar allá. Georgie con los demás pues pensaron que allá en Alemania iban a tener una mejor vida de la que tenían ahí. Luego ya se fueron a dormir y al día siguiente partieron desde muy temprano en un tren de carga donde fueron más o menos 60 personas. Y pues ahí también estaba Georgie, ¿no? En el transcurso del viaje los trataron bien y ahí pues pasaron como 4 o 5 días hasta llegar a su destino. Y ahí después de un guardia les avisó que ya estaban por llegar a la frontera de Húngara y también que ellos ya vieron por la ventana donde un letrero que decía Auschwitz.
Y bueno, ya después cuando llegaron todos bajaron, los recibieron los alemanes quienes les quitaron sus cosas y les dijeron que se los iban a devolver después, pues que lo iban a desinfectar, ¿no? Entonces Georgie dice que ahí fue cuando vio por primera vez a los presos que estaban con uniforme de presos, con el típico uniforme a rayas. Y después que Georgie vio a estos presos que estaban bajando los equipajes del vagón, dice que llegó un soldado que los llevó para que se bañen. Y en el camino donde ya todos iban, dicen que vieron pues unas canchas de fútbol y ellos comenzaron pues a hacer planes para que después del trabajo puedan ir a jugar e incluso pues también ellos pensaron que lo que les habían dicho de la fábrica de ladrillos sobre que los alemanes pues trataban bien y todo eso pues era verdad, ¿no? Pero no sabían que los alemanes pues no era así, pues no estaban equivocados. Entonces ya los condujeron a un sitio para que se bañen, pero antes de eso pues pasaron primero por los peluqueros para que les corten el cabello y ahí pues los raparon, ¿no? Y después los desinfectaron y ya después todos se fueron a duchar. Y al salir de las duchas a todos les entregaron pues los uniformes de preso y ellos todos pues se quedaron atónitos porque no sabían qué era lo que estaba pasando, lo que estaba pues ocurriendo. Solamente les quedó pues no les quedó más que otra pues que ponérselo, ¿no? Eh, y después que ya pues se cambiaron, los llevaron por otros caminos donde estaban rodeados de alambres y Georgie estaba todo muy confundido, para él todo era muy confuso y ni siquiera sabía dónde se encontraba. En la parte 5 nos cuenta que llega a un patio. Georgie vio un terreno no desierto donde estaba pues varios alambres de púas con corrientes eléctricas y decían que quien pasaba cerca pues le iban a disparar desde una torre de vigilancia, ¿no? Y sin avisar. Luego de ello dice que pues él nos cuenta que llegaron a distribuirles sopas en platos, ¿no? Pues que tenían que comer dos de un solo plato, porque la comida no alcanzaba para todos. Y dice que él pues probó la sopa y dice que la sopa pues estaba realmente pues incomestible, ¿no? Pero en eso pues les habló un hombre y les dijo que él pues había participado de la Primera Guerra Mundial y que siempre la sopa ahí pues era así, que tenían que acostumbrarse y que tenían que comérsela. Bueno, entonces Georgie pues no le quedó de otra que comerla y luego le entregaron a todos un pan con un cubo de mantequilla, pero tampoco era un pan era un pan rico porque pues, el momento que lo comían dice que tenía pues como arena o paja. Bueno, pero aún así pues Georgie se lo tuvo que comer porque tenía mucha hambre de tanto camino. El camino era pues muy largo, ¿no? Luego pues también quisieron tomar agua, pero no había el agua en ese lugar, pues era escaso, ¿no? También Georgie vio, dice, como una chimenea y le dijeron que eso pues era que era un crematorio, ¿no? Donde pues ahí incineraban a los muertos. Y bueno, como en Auschwitz habían tres campos, uno de concentración, otro de exterminio y otro de trabajo, Georgie ya sabía más o menos que se encontraba pues en un campo de exterminio. Él ya se iba dando cuenta y bueno, también después de eso se los llevaron a otro lugar donde tuvieron que caminar bastante y cuando llegaron ya tuvieron que formar filas y ahí pues los estuvieron esperando durante mucho tiempo y así sin hacer nada y bueno, incluso cuando se hizo de noche ya les dieron cena, ¿no? Y ya le dejaron de formar filas, le dieron cena, también les dieron un pan con un cubo de mantequilla, así como pues les habían dado en la mañana. Y luego se los llevaron a todos a un barrancón vacío donde pues tuvieron que acomodarse, aunque hacía mucho frío.
y ahí pues tuvieron que dormir todos y después de eso pasaron 3 días y en la noche del cuarto día, Georgie estaba junto ya con otros 80 más en un tren de mercancías que se los llevaría a un lugar llamado World. Y ahí viajaron durante 3 días. Cuando llegaron al amanecer ahí, pues los recibieron soldados que los obligaron a bajarse rápido, ¿no? E incluso pues los agarraron a golpes. Y ya después de esto les hicieron formar filas y después los estaban vigilando todos los guardias. Luego los llevaron a un campo de concentración donde pasaron primero por las duchas, por los barberos y la desinfección. Y también les cambiaron el uniforme y ahí también les entregaron una cinta de tela que tenían que pegar en su ropa con la ayuda pues de los sastres, ¿no? Ahí Georgie decía pues que estar ahí era diferente al antiguo lugar donde se encontraba el clima, porque el clima pues era diferente, la comida, e incluso los sitios para dormir, pues ahí dice que sí les dejaban también ir de compras, ¿no? A comprar las cosas que ellos necesitaban. Y bueno, aparte que también había un crematorio y ahí sí había agua para beber. Y bueno, después de eso, cuando ya estaban listos, les informaron que los llevarían a otro campo de concentración llamado 6 y que ese ya sería pues el último destino, pero solamente ahí irían todos los que tengan la letra inicial de su apellido antes de la M. Y ahí es cuando Georgie ya se separa de sus amigos del trabajo debido a los apellidos. Entonces, pues él se fue, a él lo llevaron y al llegar allá a ese lugar él vio que no habían duchas, no habían crematorios y solamente era un paisaje todo plano. Les ordenaron formar filas y luego pues esperaron mucho tiempo, ¿no? Incluso parados, estuvieron de pie, ¿no? Él dice que miraba pues a todas partes, pero no encontraba a sus amigos, ¿no? Solamente encontraba puros desconocidos. Y él se puso a conversar con un compañero que estaba al costado y en eso pues que estaba conversando, un hombre lo agarra y le tira pues una bofetada y le da tan duro que pues lo tumba al suelo. Y después de eso, pues él se paró y el hombre le dijo que haga silencio, ¿no? Y cuando él se para, su compañero le dice que se limpie la nariz, ya que pues estaba de sangre. Bueno, pues su compañero incluso ya se había presentado y le había pues dicho que él se llamaba Bandy Citron. Y bueno, luego de eso ya Georgie se limpió la sangre que tenía en la nariz y luego pues después llegaron otros hombres a enseñarles palabras de órdenes en alemán y después ya todos ellos empezaron a practicar, ¿no? Aquí en esta parte, Giorgio nos dice que había comprendido pues que la vida de un preso tenía labores y que todo tenía que realizarlo con buena voluntad. Esto para que pues pueda evitar los golpes, por eso él tenía que portarse bien. Y también supo que en ese campo de concentración donde se encontraba habían suicidios y esto era porque las personas se abandonaban, ¿no? Y a él le habían enseñado que no debía de abandonar y también que debería pues aprender a administrar bien la porción de la ración de comida que les daban, ya que era muy poco. Todo esto él había aprendido pues de su compañero que había conocido ahí, que era Bandy Citron. Y él observaba y trataba también pues de imitar y de comportarse como él. También cuenta que ahí un día encontró al hombre que decía tener mala suerte y bueno, se alegraron al verse después de tanto tiempo, ¿no? Y eso también contó que el trabajo que hacían pues ellos era descargar vagones enteros de piedras pequeñas y él decía que era la primera vez que tenía en sus manos una pala y que le ardían las palmas de las manos y que incluso le estaban pues estaban rojos sus dedos y estaban pues de sangre, ¿no? Que él esto lo había avisado a los guardias y pues simplemente los guardias le decían que siga trabajando, o sea, no les importaba. Bueno, él solamente quería saber cómo poder escapar de ese lugar para poder descansar de tan duro trabajo.
También decía que había otros trabajos distintos y esto era pues porque algunos preferían la pala, otros preferían el pico, otros tender cables y hasta reparar tuberías, pues no, ya a él le había tocado el de la pala. Bueno, al cabo de un tiempo dicen que empezaron pues los cambios también porque ya les daban menos comida y Georgie ya no sentía ni tenía ni ganas ni fuerzas para nada, ¿no? Él dice que, que pensaba a diario todo lo cansado, que ya no soportaba el hambre y todo se volvía una carga, ¿no? Incluso hasta él mismo. Y también como ya había pasado un poco de tiempo, dice que él notaba que todos cambiaban físicamente, pues dice que habían personas que ya no lo reconocían a él y él tampoco los reconocía, ¿no? Incluso también cuenta que hay algunos que pues ya morían porque ya se abandonaban, ¿no? Y él también a veces quería pues quería abandonarse, ¿no? Pero su compañero Bandy Citrin no lo dejaba. Y bueno, también decía que había personas que cuando intentaban escapar de ahí, los atrapaban y los ejecutaban, ¿no? Los ahorcaban y solamente por eso todos ellos tenían que pagar, pues los hacían quedarse de pie durante toda la tarde, no mucho tiempo de pie, así era como los castigaban, no a ellos, ellos pagaban por los otros, por lo que cometían los demás. Bueno, ahí también Georgie se dio cuenta de que estaba envejeciendo de manera muy rápida, ¿no? Pues apenas habían pasado 3 meses y él ya se sentía pues que su cuerpo eh, lo había pues ya abandonado. Él notaba pues que su piel ya estaba muy seca, estaba muy áspera y estaba también arrugada, ¿no? Incluso dice que tenía sarna y tenía muchas manchas marrones y heridas y hasta pues escamas, ¿no? Bueno, también había empezado a adelgazar esto demasiado y así fue como él mismo pues se descuidó de su propia imagen, ya que no le importaba nada debido pues a que ahí siempre los trataban mal, ¿no? Ahora en la parte 7 Georgie nos comenta que después de tanto tiempo él encontró pues paz y tranquilidad y alivio porque dice que ya todo le daba lo mismo, ¿no? Es decir, ya se había resignado ya a esta vida. Solamente su cólera sí había aumentado. Además, su compañero Bandy Citron ya lo dejaba de lado, pues le decía que él le iba a pegar la sarna y bueno, es que él también había pues vuelto un problema, pero esto debido a que pues Georgie lo había alejado más bien a su compañero porque siempre le decía que lo deje en paz. Y bueno, él también cuenta que sentía dolor, mucho dolor de rodilla y no se hacía ver hasta que pues un día ya no pudo más y su compañero Bandy Citron con otro lo llevaron cargado hasta el dispensario. Y ahí es donde le dijeron que le tenían que operar y sin anestesia. Luego de que lo operaron al día siguiente, lo llevaron junto con otros que también estaban enfermos y los llevaron a un hospital que quedaba en Leina. Y bueno, siempre estaban siendo vigilados por un soldado. Estando ahí, lo llevaron pues a una sala donde le dieron un camisón y una cama para que pueda dormir. Entonces él se quedó dormido, pero aún así pues no podía, le costaba mucho descansar, ¿no? Ya que tenía que acostumbrarse a la idea pues de no tener que trabajar por estar herido, ¿no? Así como siempre lo hacía, siempre se despertaba y empezaba pues a formar filas desde muy temprano y luego de eso pues él cuenta que, que se curó la herida que estaba con pus y le tenían que limpiar, ¿no? Estando ahí vio venir a personas heridas del campo de concentración. Luego los trasladaron nuevamente a Seis, a donde estaba, porque ahí habían acondicionado un lugar como un hospital para los enfermos y ahí lo llevaron. Ya el médico con menor frecuencia y bueno, su herida
se iba limpiando, pero después empezó a sentir este dolor en la cadera, en la parte izquierda, y ahí es cuando él vio un bulto rojo que estaba hinchado, inflamado, y por ese motivo junto con otros enfermos lo tuvieron que trasladar de nuevo a Buchenwald, porque ya no iba a poder pues incorporarse al trabajo, ¿no? Y así pues poco a poco a él se le fue yendo la cólera. Cuando llegó nuevamente a este lugar estaba todo esto desorientado, ya sin reconocer dónde se encontraba, solamente recordaba que lo agarraron y lo colocaron encima de una carretilla y se lo llevaron. Él ni siquiera ya preguntaba, ¿no? Dónde estaba. Él pues solamente estaba mudo y miraba que se iba por una colina donde vio un paisaje muy bonito que le hizo pues sentir deseo de seguir viviendo otra vez, a pesar de que estaba en un campo de concentración. En la parte 8 aquí nos cuenta que ya lo bajaron de la carretilla y le dieron un baño. Luego lo cargaron, alguien lo cargó sobre su espalda, sobre sus hombros, y se lo llevó a una habitación donde había una cama, y ahí le dieron de comer y también él se quedó dormido. Después lo despertaron y lo volvieron a cargar sobre los hombros y se lo llevaron a un dispensario, donde ahí le cambiaron las vendas de sus heridas, de la rodilla y la cadera, y después un doctor lo revisó e hizo que un enfermero se haga cargo de él, y de los demás enfermos, ¿no? Entonces, pues aquel enfermero se lo llevó a una habitación con una cama muy, muy cómoda, y después de esto sacó un cuaderno y un lapicero donde le preguntó su nombre, pero Georgie ya se había olvidado su nombre, debido pues que en el campo de concentración donde él estaba les habían hecho aprender un número en alemán, que sería como su identificación, pues, ¿no? Bueno, pero después de estar recordando, finalmente él recuerda su nombre, y el enfermero hizo que lo repita varias veces para que ya no se le olvide. Después de esto, Georgie se dio cuenta que ahí todos los enfermos los trataban bien, y que incluso les daban de comer sopa como siempre, ¿no? Y un doctor pues a él lo vino a revisar y le hizo incisiones en la cadera, le hizo cortes para poder curarle la herida, para poder limpiarla, porque estaba con pus. Y ese doctor incluso pues le había dicho que ya los que se iban recuperando tenían que volver a su trabajo, pero él se salvó de regresar, porque él pues se había hecho amigo de un enfermero llamado Pietka, y un día pues llegó ahí y llegó un hombre herido de bala, y cuando el médico le preguntó al enfermero Pietka quién era el hombre que tenía una herida pequeña, Pietka señaló que el hombre herido pues de bala sabía que lo iban a regresar al trabajo, y el enfermo dijo que si hubiera señalado a Georgie, pues dijo que él no iba a aguantar, no iba a resistir, porque incluso no podía ni caminar. Entonces, así fue como pues días después pasaron varios días, y dicen que la mano del enfermero Pietkan llegó un rifle, donde él desapareció pues con el rifle, y después oyeron disparos, y por eso en la tarde, a eso de las 4, dice que pues anunciaron que eran libres. Pero como traían la sopa, Georgie estaba pues dudando, porque Pietkan avisó que ya lo estaban preparando, y pues y que ya lo iban a traer, ¿no? Entonces, ahí Georgie sintió un gran alivio, y se puso a pensar en la libertad, pues de una manera más seria, ¿no? En la última parte, que es la final ya, finalmente nos dice que regresó a casa, más o menos en la misma época del año pues que se había ido, y le preguntaron si él se sentía capaz de poder viajar, y así fue como hizo su equipaje, y en camiones los soldados americanos los llevaron también.
él nos relata que estaba diferente, pues su piel estaba muy maltratada, arrugada, tenía bolsas debajo de los ojos y que incluso cojeaba, arrastrando una pierna que era la derecha, ¿no? Y así pues se notó que él había envejecido muy, muy rápido, eh, ya que él pues se recordaba de una manera diferente. Entonces viajó, igual no le fue nada fácil regresar porque pasó por penurias, pero aún así regresó al lugar de origen y cuando llegaron pues bajaron en la estación y él más o menos se acordaba de los lugares porque también tenía nombres húngaros, ya que él era de ahí y él dice que también tenía que ir a un puesto de socorro para dar sus nombres y así recoger papeles con dinero. Pero como había mucha gente, tuvieron que esperar y en esa espera él se aburrió y mejor salió a la calle, donde recorrió pues los caminos y también los recordó, pues, ¿no? Y fue así como él llegó a una estación y se subió pues a una tranvía donde le dijeron, o bueno, mejor dicho, le pidieron un billete para que él pueda viajar, pero él no tenía. Entonces un hombre se ofreció y le compró uno para que él pueda viajar. Y bueno, pues se lo obsequió y, y después de eso se pusieron a conversar y el hombre le dijo que ya sabía más o menos que él venía de un campo de concentración. Y bueno, ahí fue cuando Georgie pues le comienza pues a contar todo lo que él había vivido durante un año. Entonces el hombre le dijo y le preguntó, ¿no? Si quería hablar de esas experiencias ante el mundo. Pues él era periodista y además también trabajaba en un periódico. Bueno, después le propuso también escribir artículos juntos y Giorgio le comentaba y él era quien lo escribía, no quien lo iba escribiendo, pero le dijo que también le podía pagar mucho, ¿no? Puesto que el periódico era nuevo, no le podía pagar mucho dinero. Eh, el, period- el, Entonces él saca un papel y un lapicero y anota sus datos y le entrega a Georgie para que cuando él se anime, pues le contacte y cuando él se fue, Georgie simplemente pues lo que hizo es tirar el papel. Luego él se dirigió a una casa donde llegó y tocó el timbre y le abrió la puerta a una señora que él no conocía y él le dijo que vivía ahí, pero la señora le dijo que no, le dijo que no, que ahí vivía ella con otras personas más y bueno, él no sabía lo que estaba pasando, ¿no? Estaba todo desconcertado, así que él se paró en una puerta que era muy conocida y ahí tocó la puerta y le abrió pues otra señora, que era una señora gordita y detrás de ella habían dos señores, los cuales eran el señor Fleshman y el señor Steiner. Y ellos al verlo lo abrazaron y lo hicieron pasar. Después la señora le dio de comer y luego ellos se pusieron todos a conversar un buen rato. En eso los señores le dicen pues que su papá había fallecido y que su mamá se encontraba bien, pero que su madrastra se había vuelto a comprometer con el señor Suto. Y bueno, ahí fue donde Georgie recordó, ¿no? Que el señor Suto era el contador y el administrador de la familia. También le dijeron que pues para empezar una nueva vida él tenía que olvidar todo lo que había pasado, pero a él le parecía esto muy, muy imposible. Después él siguió contándoles acerca de sus experiencias y después se fue de esa casa porque él quería ir a ver a su madre. Bueno, para esto él tenía que irse en tranvía, pero se decidió pues ir caminando debido pues a que no tenía dinero y en el camino él se detuvo en la plaza y se puso a observar alrededor y notó cambios en el ambiente y en ese momento él fue cuando le entró una fuerte sensación de nostalgia, recordando lo que él pues vivió en el campo de concentración y también recordó a las personas pues que ahí conoció, ¿no? Se dice que él lo recordaba con resentimiento, pero también con amor a la vez, ¿no? Y después de eso pues volvió a mirar alrededor
y le dio ganas de aún así continuar con su vida a pesar de lo que pues él había padecido, ¿no? Que parecía también imposible. A pesar de las torturas pues, que él vivió en el campo, él recordó momentos que se asemejaban a la felicidad y se dijo a sí mismo que cuando alguien le pregunte en el futuro, él pues les iba a hablar también de la felicidad que él vivió en los campos de concentración, pues no solamente de los horrores que él pasó, pero siempre y cuando pues él se acuerde y si pues si es que alguien pues también se lo preguntara, ¿no? Bueno, así pues concluye esta obra. Espero pues que les haya gustado también. Les animo pues a leerla y ha sido un gusto nuevamente y hasta pronto.